Y continuamos con la lección 1, vibración sonora espiritual, correspondiente al 9º curso avanzado de la obra de Cristo. Pregunta. El mensaje nos dice, no traten de aplicar esta enseñanza en la relación humana. ¿Cómo debemos entenderlo? Explicación. Que si sentimos rechazo por un ser, no debemos pensar, no tiene la vibración sonora armónica con la mía, así que debo alejarme de él. No, nada de eso, y menos en los grupos misioneros. El mensaje nos explica por qué podemos sentir rechazo, pero no para que nosotros nos convirtamos en jueces y decidamos lo que debemos hacer. Nosotros no podemos rechazar a nadie ni tampoco ir acercándonos demasiado a nadie. No debemos ceder a esos impulsos. Por el contrario, debemos obrar con amor hacia todos. Si por una persona que está a nuestro lado, por razones que ignoramos, sentimos rechazo, no debemos eludirla ni separarla de nosotros. Sabemos que la ley del karma trata de unir a seres que en otra encarnación se han separado. Por lo tanto, tal vez nos acerca a seres con los cuales hemos estado muy distanciados por rencores o por otras causas, y ahora nos reúne en una forma u otra para que lleguemos a amarnos. Sabiendo que todo es espiritual, debemos pensar, si a este ser yo lo rechazo, es porque algo le habré hecho en algún momento, y ahora trataré de ayudarlo. O si es que él me ha hecho algo, por el conocimiento que he recibido, sé que debo comprenderlo y darle amor para ayudarle a que encuentre el camino. Pregunta. En un grupo en el que haya un ser que no está en la vibración sonora armónica, ¿se puede llegar a sentir el sonido? Explicación. Si hay un ser que no está en armonía con la vibración sonora del grupo, las circunstancias lo retiran. O bien, si el ser, a pesar de no estar en armonía con la vibración sonora del grupo, siente verdadero amor y es rodeado de verdadero amor, dado que el amor, tal como dice el mensaje, es la única vibración que puede modificar los efectos de la ley sin interferirla, el amor puede suplir esa necesidad que impone la ley de armonía y hacer que las tareas espirituales se puedan desarrollar correctamente, sin ninguna interferencia. Aun cuando la vibración sonora de algunos de los seres que constituyen el grupo no esté en la armonía del acorde. Puede también sentirse el reflejo del sonido de ese ser como una sensación, y si se nos permite sentirlo es para que se les ayude. Nuestro deber es ayudarle a que se integre al grupo. Si a pesar de nuestra ayuda no lo logra, será porque por ley no le corresponde o porque él no ha hecho ningún esfuerzo para ello. Pregunta. ¿La desarmonía que existe en este mundo está en relación directa con los individuos? ¿Por qué la ley les da la oportunidad de encarnar en este mundo? Repito esta pregunta. La armonía que existe en este mundo está en relación directa con los individuos. ¿Por qué la ley les da la oportunidad de encarnar en este mundo? Explicación. Debemos tener en cuenta que la encarnación está regida por la ley, y en un mundo como el nuestro, muchísimos de los seres que encarnan es porque deben reparar errores y saldar deudas con la ley. Como hay muchos seres encarnados cuya vibración sonora está en un mismo punto,
Y como sabemos que la vibración sonora involuciona en el tono, en el proceso de la evolución del ser, si el ser no va evolucionando en la medida que debería evolucionar, en el mundo no se produce el acorde armónico que significarían grupos que producen un acorde sonoro que armoniza con los otros acordes sonoros. En toda la escala espiritual, lo que transformaría a la humanidad. La armonía se logra por grupos. El sonido espiritual tiene armonía por grupos. No es que el sonido de un ser debe armonizar con el sonido de toda la humanidad, sino que el sonido espiritual de un ser debe armonizar con el sonido espiritual de muchos otros seres que conforman un grupo. Pero ese grupo debe tener una resultante de acorde armónico. En muchos grupos hay alguna desarmonía, pero no resultan acordes en que haya desarmonía total. La humanidad es un grupo que está constituido por muchísimos grupos, unos grupos más grandes y otros grupos más pequeños. Si en cada uno de esos grupos existe desarmonía, no puede producirse un acorde general armónico. Si a un ser que no está en armonía con un grupo por su propia vibración, la ley lo acercó. Es no solamente porque debe jugar el sonido, sino que existen muchos otros factores que juegan en el acercamiento de un ser o un grupo. El amor ayuda a que la vibración de ese ser no interfiera en las tareas que deben realizarse en el grupo. No lo cambia en absoluto, pero rodeado de amor, la disonancia que podría establecer su sonido espiritual en relación a la armonía del sonido general desaparece, se equilibra, digamos. Pregunta. El mensaje dice que el tono va cambiando, se hace más grave. Explicación. Cuando el ser involuciona, se hace muy grave, después más agudo. Los grupos deben tener su acorde de un tono determinado, que es la resultante armónica de todas las vibraciones que lo constituyen. En grupos de menor evolución hay un tono determinado, en grupos de mayor evolución otro tono determinado. Pregunta. La vibración sonora de la naturaleza viene a ser la vibración sonora que nace de vibración madre. Explicación. Sí, la vida no evolucionante la toma. Pregunta. ¿Qué diferencia existe entre nota y sonido? Explicación. Se nace con un sonido nota, que viene a ser una nota en el concierto universal. Luego, el sonido general del ser producido por el conjunto de los sonidos de todas sus vibraciones es un sonido determinado que combina con su nota. Pero ese sonido de conjunto no es el que puede escuchar el ser en estado de sueño. Cuando se aproxima la hora de su desencarnación, lo que escucha es su nota, la nota propia del espíritu desde que nace. El sonido general del ser, en el cual se destaca su propia nota, es el sonido que se va constituyendo a medida que el ser va evolucionando, que sus vibraciones van adquiriendo determinado sonido y van constituyendo un sonido conjunto. Cada vibración espiritual tiene su propio sonido y el conjunto de esas vibraciones del ser constituye el sonido del ser en el cual está netamente diferenciada su nota que le acompaña desde que nace. Pregunta. ¿Esa nota es predominante? Explicación. Depende. Es predominante cuando debe destacarse, pero si no,
No lo es. En el aspecto espiritual no podemos formarnos conceptos basándonos en la expresión musical, que es vibración sonora física, porque las cualidades de la expresión de la vibración sonora física, la música es una vibración sonora física, son muy diferentes de las cualidades que puede tener la expresión de las vibraciones sonoras espirituales. Nosotros, humanamente, podemos establecer reglas para la expresión musical del sonido como música, pero no podemos establecerlas en la expresión del sonido espiritual, porque nuestra mente no podría concebirlas. Es imposible para nuestra mente captar el movimiento de lo inconmensurable, constituido por innumerables vibraciones que obedecen todas a la ley. La ley se expresa en diferentes formas en cada caso, de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con la necesidad. Concebir o establecer reglas que lo determinan, que nos permitieran decir cómo es absolutamente imposible. El ser está en condiciones de poder comprenderlo, estando en el espacio y en un punto evolutivo ya superior, porque entonces, sin necesidad de recurrir a reglas, se entiende y se capta por sensación sin posibilidad de error. Mis queridos, este es el final de la lección 1. Vibración sonora espiritual. Ahora, antes de dejarlos, iré a la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra. Y esto es todo para el día de hoy, pero continuaremos muy pronto con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias por vuestra compañía una vez más y nos estamos viendo. Hasta siempre.